Fernando Pessoa. Si yo pudiera morder la tierra toda. Si yo pudiera morder la tierra toda y sentirle el sabor, sería más feliz por un momento. Pero no siempre quiero ser feliz. Es necesario ser de vez en cuando infeliz para poder ser natural. No todo es días de sol, y la lluvia, cuando falta mucho, se pide. Por eso tomo la infelicidad con la felicidad. Naturalmente, como quien no se extraña con que existan montañas y planicies y que haya rocas y hierbas. Lo que es necesario es ser natural y calmado en la felicidad o en la infelicidad. Sentir como quien mira, pensar como quien anda. Y cuando se ha de morir, recordar que el día muere y que el poniente es bello y es bella la noche que queda. Así es y así sea. Breve reseña biográfica de Fernando Pessoa. Fue poeta, ensayista y traductor portugués, nacido en Lisboa en 1888. Es la figura más representativa de la poesía portuguesa del siglo XX. Sus primeros años transcurrieron en Ciudad del Cabo, mientras su padrastro ocupaba el consulado de Portugal en Sudáfrica. A los 17 años viajó a Lisboa, donde después de interrumpir estudios de letras, alternó el trabajo de oficinista con su interés por la actividad literaria. La influencia que en él ejercieron autores como Nietzsche, Milton y Shakespeare lo llevaron a traducir parte de sus obras y a producir los primeros poemas en idioma inglés. Dirigió varias revistas y pronto se convirtió en el propulsor del surrealismo portugués. Mensaje fue su primera obra en portugués y única publicada en vida del poeta. Parte de su obra está representada por los numerosos heterónimos creados durante su vida, siendo los más importantes Álvaro de Campos, Ricardo Reis y Alberto Caeiro. Falleció en Lisboa en 1935. Pero hablemos un poco más del gran poeta y el gran autor del siglo XX, Fernando Pessoa. Como ya dijimos, Fernando Pessoa es considerado uno de los poetas más ingeniosos y relevantes de la literatura mundial. Pero, ¿qué hace su poesía que sea tan brillante y vanguardista? El ser escritor era su vocación, era más que su vocación y más que una profesión, confesó el propio escritor. En vida publicó solamente 4 colecciones de poesía, en inglés y portugués: Antinous, 1918, Sonnets, 1918, English Poems, 1921 y Mesenchem, 1933. No obstante, dejó una inmensa obra que agrupa la poesía, reflexiones filosóficas, crítica literaria y escritos esotéricos. En un gran baúl fue guardando todos los textos inéditos, muchos incompletos. Pero Fernando Pessoa no escribía como Fernando Pessoa. Él se escondía bajo varios heterónimos. Se dice que era un hombre autodidacta, muy curioso e increíblemente reflexivo. Esto se traduce en su poesía, en la cual no solo nos muestra distintas perspectivas sobre múltiples tópicos, sino voces y estilos. Para ello el poeta creó diversas personas, autores ficticios, para escribir poesía haciendo uso de diferentes estéticas. Estos incluso contaban con su propia biografía. Son identidades completamente artistas.
que se diferencian de la voz del autor. Poseen su propia religión, ideologías y maneras de ver el mundo. Es decir, Fernando Pessoa se desdoblaba en varios autores a la vez, y a la vez distintos. Pessoa a estos autores ficticios les da nombre de heterónimos, palabra que viene de la raíz griega que significa nombres diferentes de una misma persona. En el año 1914, Pessoa confiesa en su correspondencia que aparecen los 3 heterónimos principales de entre 72 heterónimos. Los 3 principales son, como ya dijimos, Álvaro de Campos, Ricardo Reis y Alberto Caeiro. Fernando Pessoa también inventó un semi-heterónimo llamado Bernardo Soares, quien compartía rasgos de personalidad con el propio escritor. Soares es el autor de su más relevante y aclamada obra en prosa, El libro del desasosiego. Pessoa también escribía bajo su nombre, siendo un ortónimo, es decir, el creador de heterónimos. Así pues, se puede afirmar que la vida de Pessoa estuvo dedicada a crear, y que, de tanto crear, creó también otras vidas a través de sus heterónimos. Esa fue su principal característica y el principal interés de su personalidad, en apariencia tan pacata. Algunos críticos se preguntan si Pessoa realmente habría revelado su verdadero yo, o si en realidad no será todo un producto de su vasta creación. Al tratar temas subjetivos y usar la heteronimia, Pessoa se convierte en extremadamente enigmático. Ese enigma es el que motiva buena parte de las investigaciones sobre su obra. El poeta y crítico brasileño Federico Barbosa declara que Fernando Pessoa fue o enigma en Pessoa, con el doble significado de el enigma en Pessoa y el enigma en persona. Escribió hasta su mismo lecho de muerte. Tenía un interés esencialmente intelectual, pudiéndose decir que su vida fue una constante divulgación de la lengua portuguesa, y en palabras de su heterónimo Bernardo Soares, mi patria es la lengua portuguesa. Fernando Pessoa es sin duda el poeta portugués más importante del siglo XX. En su poema Autopsicografía afirmó que el poeta era un fingidor de sí mismo y toda su obra se concibe como un drama ingente en que dialogan diversas voces o heterónimos, equivalentes a los apócrifos de Antonio Machado, que representan diferentes cosmovisiones. Sobre Fernando Pessoa, el poeta y Nobel mexicano de literatura Octavio Paz dijo que los poetas no tienen biografía, su obra es una biografía. Que en el caso de Pessoa, nada en su vida es sorprendente, nada excepto sus poemas. Sin embargo, el poeta y traductor Ángel Crespo, autor de la biografía La vida plural de Fernando Pessoa, opinaba que, aunque se haya dicho hace años y en más de una ocasión que Fernando Pessoa no tuvo biografía, incluso se le haya querido definir como el hombre que nunca existió, lo cierto es que el interrumpido avance de su conocimiento, de su asombroso legado literario inédito, ha venido demostrando que sí la tuvo y que fue una de las más secretas, intrigantes y ejemplares de nuestro siglo. El crítico literario estadounidense Harold Bloom lo consideró en su libro The Western Canon, el canon occidental, el más representativo poeta del siglo XX, junto con el chileno Pablo Neruda. Pessoa, advirtiendo la futilidad de la vida y la cercanía de la muerte, se acerca al imaginario de la muerte con decisión y estoicismo, pues solo en ello logra superar la contradicción que la aflige, aceptando el sufrimiento y la alegría. Es como se completa la vida de una persona. Somos, cada uno, una moneda que necesariamente debemos conciliar las dos caras. No se puede vivir solo de cara a la alegría, pues sería harto aburrida, ni tampoco se puede vivir solamente de cara al dolor, pues sería harto infernal. Hay que asumir y conciliar ambas caras
de nuestra propia vida para ser, en este caso, personas completas, personas realizadas, según el propio Fernando Pessoa.